diferenciales no exactas, ¿ya? Yo creo que hoy día y mañana vamos a hacer la parte de primer parcial y el día jueves vamos a hacer ya para segundo parcial. Creo que les programó el día jueves el examen. Sí, Bastante, diga. sí, para el jueves programo el examen. Ya, sí, pero bastante tarde, ¿no? Porque ya deberían de haber dado, porque la mayoría creo que de hoy día y mañana más, ¿no? ¿Qué pasó, no? Ya debería de haberlos tomado, hoy día o mañana, ¿no? O no sé, ya. Bien, vamos a hacer entonces de la página 70, ¿ya? Del libro, de la página 70. Ya, donde dice, el ejercicio 1, veremos. Incluso ya habíamos visto cómo se busca factor integrante el día sábado, ¿no? ¿Ya? Entonces, todo esto se hace con factor integrante. Perdón, 2x cuadrado. Perdón, solamente x, ¿no? Más y. Faltaba el signo. Diferencial de x. ¿Ya? Más x cuadrado. Bueno, les quería comentar también, ¿no? Bueno, si van a seguir comportándose de la manera que están comportando algunos compañeros, yo lamentablemente no voy a volver a pasar clases, ¿ya? ¿Por qué les digo esto? Por ejemplo, me andan escribiendo como unos 3, creo que son, algunos obviamente con educación escriben, ¿no? Bueno, pues, si gustan les voy a mandar captura al grupo. No sé qué tendrán, ¿no? La verdad, no entiendo. Va a pasar clases o no andan exigiendo y no les respondo y a veces empiezan a escribir groserías, ¿no? Para lo peor dice que tengo problemas con el Zoom, solamente mi sala es para 100. Luego me dicen de que si no va a pasar en hora, de que no debería de estar dictando clases, ¿ya? A ver, un poquito les voy a comentar sobre eso. Estos cursos no son pagados, ¿ya? Lamentablemente no son pagados. Por ejemplo, el ingeniero Delgadillo no tiene auxiliar, ¿ya? No es pagado, entonces prácticamente nosotros dictamos por amor a la materia. Ya yo en especial, ¿no? No percibo porque solamente dictamos porque somos auxiliares del semestre normal. Claro, del semestre normal nos pagan, ¿no? Pero de estos cursos no. Entonces hay 3 tipos que me andan escribiendo groserías, ¿no? Esto creo que no va al caso. Creo que somos estudiantes de ingeniería, entonces creo que debemos tener margen, no sé, ni diríamos, ¿no? Respeto a uno mismo, ¿no? Yo, a mí no me afecta, pero a veces molesta, ¿no? De que andan escribiendo tonterías que no van al caso, ¿ya? Obviamente algunos me escriben, me preguntan, a veces también, hace rato me mandó uno de ellos, me causó risa también, ¿no? A ver, voy a escribir, ¿ya? Extra amargas, ¿no? Por ejemplo, así le salió, ¿ya? Creo perdón, era igual. Si no me equivoco, era C, ¿no? O tangente, si no me equivoco. DT, si no me equivoco. Y más constante. Y le canceló así. Y dice su respuesta es así. Ni una estudiante de ingeniería va a hacer, digo, de economía va a hacer esto. Oye, ¿cómo es posible que hagamos esto, no? ¿Ya? Lo hizo así. Después reemplazó su condición inicial, pero que no sale la misma respuesta al tipo y... No, perdón, creo que era arcoseno, creo que era así, ya no recuerdo. Pero no se puede hacer esto, ¿no? Imposible. A menos que sea un estudiante de derecho, él sí lo va a hacer, ¿no? Pero nosotros no es posible, ¿no? No se puede hacer eso. No me causó risa, obviamente. Ya, continuamos entonces, ¿ya? Bien, a ver, entonces nosotros lo habíamos llamado esta parte, ¿no? M, y esta parte N. No importa qué nombre lo pongan, pueden colocar PQ como algunos acostumbran, ¿no? ¿Ya? Entonces vamos a derivar parcialmente cruzados, derivadas parciales cruzadas, ¿no?
¿Ya? Entonces, en este caso, la derivada de m parcialmente respecto a y. ¿Ve? Entonces, solamente vamos a derivar respecto a y, entonces en este caso va a ser 1. Lo mismo, voy a derivar parcialmente n respecto de x, porque es cruzado, ¿no? Entonces, respecto de x vamos a tener 2x y menos 1, ¿no? ¿Ya? Entonces vamos a buscar factor integrante. Ahí en su libro claramente bien interesante coloca sus casos. Caso 1, caso 2, caso 3, caso 4. Esas son todas las maneras de buscar factor integrante. ¿Ya? Entonces vamos a ir buscando. Por ejemplo, mentalmente voy a estar esto menos esto. Voy a tener 2x menos 2, ¿no? O puedo hacer esto menos esto. Prácticamente va a ser lo mismo, pero entre esto creo que no se va a poder dividir. A ver, veamos, ¿ya? Una forma, habíamos dicho que una función que solamente depende de x, ¿no? ¿Ya? En ese caso, en su libro, está dado por esto, ¿no? Derivada parcial de m respecto a y, ¿ya? Respecto a y, menos la derivada parcial de n respecto de x, ¿ya? Y esto es sobre n, ¿no? Eso es, si no me equivoco, el primer caso. Esta función tiene que depender solamente de x, nos dice, ¿no? A ver, reemplacemos. Entonces, primero la derivada de m respecto a y, ¿no? Reemplazamos y operamos y simplificamos. Si funciona, perfecto, ¿no? Entonces va a ser 1 menos, ¿no? En este caso, 2x, y. Menos por menos va a ser más 1, ¿no? Listo. Y esto sobre n. N es este. X cuadrado por y menos x. Listo. Hacemos operaciones. En el numerador vamos a tener 2, ¿no? O, perdón, hecho de esta manera. ¿No? Vamos a tener menos 2xy más 2. ¿No? Denominador, prácticamente voy a factorizar lo que se puede factorizar. Pues se puede factorizar un x. Y me va a quedar xy menos 1, ¿no? ¿Ya? Prácticamente en el numerador, si factorizo algo, voy a tener esta parte, ¿no? ¿Nos damos cuenta? Vamos a tener esa parte. Entonces, factorizamos. Voy a factorizar, ¿qué? Menos 2, ¿no? Menos 2. Y así vamos a tener x, y menos 1. Denominador, copiar, pegar. X, y menos 1, ¿no? Y simplificamos. Simplificamos. Listo. Entonces, claramente nos funciona, ¿no? Que ya habíamos estado practicando el día sábado, factor integrante. Listo. Entonces, ya tenemos esa función que depende solamente de x, ¿no? El caso 1, 2 solamente dependen de una variable. Caso 3 y caso 4 dependen a dos variables, ¿no? Ahí están las chanchulas en su librito. Listo. Entonces, nuestro factor integrante va a ser, yo acostumbro a escribir con i de factor integrante, prácticamente es esto, ¿no? Ay, perdón. Exponencial, la integral de la función u de x, ¿no? Diferencial de x. Eso es nuestra chanchula, ¿ya? Entonces, reemplazando exponencial integral u de x es menos 2 sobre x diferencial de x, ¿no? Entonces, integrando exponencial menos, ahí vamos a tener 2 logaritmo natural de x, ¿no? Y esto prácticamente va a ser logaritmo natural de x elevado a menos 2, ¿no? O lo mismo escribir, perdón, o lo mismo escribir sería x elevado a menos 2, ¿no? O por propiedad de exponente negativo va a ser 1 sobre x al cuadrado, ¿no? Eso es nuestro factor integrante.
¿ya? Ahora, como no era una ecuación diferencial exacta, porque claramente uno comprobaba aquí, ¿no? De que no son iguales, buscamos factor integrante. Y a la ecuación diferencial que no es exacta, que está de color rojo, multiplicamos por este factor integrante. Y con esto tiene que volverse exacta, ¿ya? Listo. ¿Tienen tal vez alguna pregunta hasta aquí, estimados? Por mi parte, ninguna opción. Ya, sigamos entonces. Ya, sigamos. Ya. Entonces, este factor integrante, esta ecuación diferencial de color rojo, multiplicamos por el factor integrante, ¿ya? Ya, multiplicaremos. Entonces, a todo esto tenemos que multiplicar por el factor integrante, que es 1 sobre x cuadrado, ¿no? Este pueden colocar a la derecha, a la izquierda, no importa, ¿ya? Entonces, vamos a tener solamente que, a ver, solamente 2, ¿no? Más, aquí vamos a tener y sobre x cuadrado diferencial de x, ¿no? Aquí, más x cuadrado con x cuadrado se cancela, solamente vamos a tener y menos, ahí vamos a tener 1 sobre x, ¿no? Diferencial de y esto 0 dividido entre x cuadrado es 0 nomás. Listo. Ahora, pues vamos a hacer la prueba, ¿no? ¿Ya? Ahora vamos a colocarle otro nombrecito. Ya no mn, ¿no? Entonces esto lo puedo colocar p y esto q, que son otras funciones, ¿no? ¿Ya? Entonces voy a derivar parcialmente. Ya saben, mentalmente lo pueden derivar y pues ya está, ¿no? ¿Ya? A ver, la derivada parcial de p respecto a y, en este caso es 1 sobre x al cuadrado. La derivada parcial de q, perdón, la derivada parcial de q respecto de x, eso es también 1 sobre x cuadrado. Por tanto, las dos derivadas parciales cruzadas son iguales. Por tanto, esta ecuación diferencial es exacta, ¿no? Como se esperaba, ¿no? ¿Ya? Listo. Entonces, como ya sabemos resolver. No sé, Jairo, ¿qué pasó? Su cámara, tal vez, ¿no? Un cochito. Está apagado mi cámara, Auxi. No sé qué pasó. O tal vez tal vez estás grabando, entonces aparece, ¿no? Que algo está activado. Ya que está grabando, Auxi. Ya, te voy a acomodar. Es que estás en la pantalla. Ya está, ya desapareció. Gracias. Ya. Bien. Entonces, resolvemos. A ver, en este caso, ¿cuál escogemos para integrar? ¿P o Q? ¿Qué dicen, estimados? Q. Ya, Q. Listo. Entonces, eso lo llamamos una función phi, o lo pueden llamarlo f, no hay problema. Ya la Q. Entonces, integramos, ¿no? Integramos y menos 1 sobre x diferencial de y. Integramos. Ojo, estamos integrando respecto a y. Entonces, esto vamos a tener y cuadrado sobre 2, ¿no? Menos. Aquí vamos a tener y sobre x. Aumentamos una función, ¿no? Una función, voy a entrar con color rojito. Una función que depende de x, ¿no? ¿Ya? Eso es. Entonces, en esta función tenemos que encontrar f, ¿no? La función f, ¿ya? Si encontramos eso, igualamos una constante y ya está resuelto, ¿no? ¿Ya? Entonces, por condición de ecuaciones diferenciales, pues esa función phi voy a derivar parcialmente, pero cruzado, ¿no? Y vamos a igualar a la función p, ¿ya? Entonces, significa esto, ¿no? Derivada parcial. No sé, otra vez Jairito apareció, ¿no? Qué raro.
Ya. Derivada parcial de P, de phi respecto de X. Y esto debemos igualarlo a P, ¿no es? Eso es nuestra condición, ¿ya? Cuando es exacto, ¿no? Listo. Entonces, derivamos e igualamos, ¿ya? Vamos a derivar e igualar. Entonces, derivada parcial de phi respecto de X, y eso va a ser, esta parte es 0. Ya, respecto de X va a ser ¿qué? ¿Qué sería la derivada respecto de X? Y sobre X cuadrado, ¿no? ¿Estamos bien? Más la derivada de la función f, y esto debo igualar a p, y p está aquí, ¿no? P está ahí, 2 más y sobre x al cuadrado. ¿Ven? ¿Estamos de acuerdo con la derivada? Sí, sí. Ya, listo, listo, listo. Ya, ahora sí, simplificamos. Obviamente, esto que son igualitos va a ser 0. Entonces, solamente la función f derivado es igual a 2. Entonces, ¿cuál sería la función f antes de haberse derivado? Igual a 2x. excelente, 2x. Eso es. Y reemplacen en la función phi, y igualamos a 0 luego, ¿no? Digo, perdón, a una constante, no, una constante, ¿ya? Entonces, reemplazando en la función que está aquí, que está marcado con color pinky, tendríamos la función phi igual y cuadrado sobre 2 menos y sobre x más 2x, ¿no? Entonces igualan a una constante cualquiera y ya está, ¿no? Eso es la respuesta, ¿ya? La respuesta va a ser y cuadrado sobre 2 menos y sobre x más 2x igual a una constante. Fíjense, el libro tiene la respuesta. A ver, no sé si esa es la respuesta correcta. Ah, no, perdón, Jairito, había sido Esteban Rosales, ¿no? Está grabando, dice my cam. No, please start my cam, ¿no? Ah, ya. Sí, minimízalo, eso es lo que está, porque si lo activas, puedes grabarlo sin mostrarlo. Ya. Fíjense, eso es la respuesta, estimados, en el libro. A ver, nos vamos a fijar, por ahí nos estamos equivocando, ¿no? Estamos en la parte 2.4 sería, ¿no? 2.4 sería, ¿no? Ah, perdón, no tiene denominadores, ¿no? Entonces vamos a multiplicar por 2x, ¿no? Por 2x. Entonces, gracias a eso vamos a tener x y cuadrado menos 2y, y aquí va a ser más 4x cuadrado, ¿no? ¿Sí? Igual a constante 12 seguido constante, entonces x. Nada más, ¿no? Esa sería nuestra respuesta, estimado. ¿Tienen alguna pregunta, tal vez? Ya, esa es la respuesta. Claro, posiblemente desordenado en la respuesta del libro, ¿ya? Pero no tenía ningún denominador. Bueno, no hay preguntas, entonces pasemos al siguiente ejercicio. A ver, veamos las dos. Después les voy a dar opción que elijan, ¿ya? Ya, veamos las dos. La macana que pasó. Ya. Listo.
Bueno, me mostró la carpeta donde está guardando, me imagino. Ya. Ya, la 2. 4 x cuadrado más 3 coseno de y diferencial de x más, no, perdón, menos. Ahora vamos a escribir todo lo que está igualito, ¿ya? X seno de y. Diferencial de y igual a 0. Listo, eso es. Bien. Entonces, primero voy a volver a reescribir. Ya, lo voy a volver a reescribir. 4x cuadrado más 3 coseno de y diferencial de x. Tiene que ser más, ¿no? Siempre digo que tiene que ser más, ¿no? Entonces, voy a colocar entre paréntesis, esto va a ser menos x seno de y. ¿No? Diferencial de y. Ahora sí está en su forma estándar de una ecuación diferencial exacta o no exacta, ¿no? Entonces, nuevamente, para nosotros esto va a ser m y esto va a ser n, ¿no? Listo. Derivadas parciales cruzadas. Entonces, derivada parcial de m respecto a y, es que es un padre nuestro. Entonces, solamente va a ser que derivada, esto es, ¿no? Entonces va a ser menos 3 seno de y, ¿no? La derivada parcial de n respecto de x es x1, solamente va a ser menos seno de y. Listo. A ver, entonces, utilizando la 1 o 2, ¿no ve? Ya, vamos a utilizar la 1. Ya, la 1, el caso 1. El caso 1 nos dice que esta función solamente tiene que depender de x. Y la chanchulita que no está es esto. Ay, perdón, yo le pongo u. Dice, derivada parcial de m respecto a y menos la derivada parcial de n respecto de x. Y esto tiene que ser sobre n, ¿no? Cuidado que estén colocando sobre n, porque cuando me doy cuenta yo de esto, fácil. Tiene que ser sobre a lo que está al final, ¿ya? Y la función tiene que depender a lo que está al final. Así me daba cuenta cuando ya estudiaba, ¿no? Entonces colocaba al final x, entonces depende de x. Colocaba al final n, tiene que ser sobre n, ¿no? Entonces, yo me daba cuenta esto así cuando estaba estudiando ecuaciones diferenciales, al igual que ustedes por primera vez, ¿no? ¿Ya? Entonces reemplacemos. Ya, derivada parcial de m respecto a y es menos 3 seno de y. Derivada parcial de n respecto de x es esto, pero menos por menos va a ser más, ¿no? Seno de y. Y dice sobre n, en este caso es menos x seno de y. Haciendo operaciones. Esto arriba va a ser menos 2 seno de y. Abajo va a ser menos x seno de y. Y simplificando, claro, se puede simplificar, ¿no? Y esto solamente va a ser igual a menos arriba, menos abajo, va a ser positivo, ¿no? Y esto va a ser 2 sobre x. Y claramente es dependiente de x, entonces ya tenemos, ¿no?, la función y luego buscamos su factor integrante. Entonces, reemplazamos en la chanchulla, ¿no? Nuestro factor integrante va a ser dependiente de x solamente, exponencial, integral de la función u, en este caso directamente voy a escribir 2 sobre x, diferencial de x. Perdón, integrando, va a ser 2 logaritmo natural de x, ¿no? Y ese por propiedad del exponente va a ser
logaritmo natural de x cuadrado, ¿no? Por propiedad exponencial con logaritmo, entonces va a ser solamente x cuadrado, ¿no? Listo. Bien, eso sería nuestro factor integrante. Una vez haber conseguido nuestro factor integrante, por este factor integrante multiplicamos, ¿no? Y pues sería con eso exacto, ¿no? Ya, multipliquemos entonces. Ya, a ver, vamos a multiplicarlo. Solamente voy a poner esa parte. Ahí. A ver, multiplicamos entonces. X al cuadrado. ¿Ya? Multiplicando entonces vamos a tener. Ah, no, era el siguiente, ¿no? Ya no importa. Ya el siguiente, ya no importa qué vamos a multiplicar. Y vamos a modificar el signo. Entonces vamos a tener 4 x cuadrado, perdón, x a la cuarta va a ser ahora, ¿no? Más 3x cuadrado coseno de y, paréntesis, diferencial de x. Esto es más, ¿no? Entonces, x al cubo, seno de y. Igual a 0, ¿no? Listo. Bien, a ver, derivamos, ¿no? Esto lo vamos a llamar y q, ¿no? A ver, deriven y si son iguales o no. Si en caso de que no son iguales, pues está mal nuestro factor integrante, ¿no? Sí, son iguales. Ya, ya. ¿Iguales? Ya. Claro, tienen que ser iguales. Mentalmente pueden derivar, ¿no? Si esto deriva respecto a y, solamente va a ser menos 3x cuadrado seno de y. Aquí, perdón, me falta el negativo aquí, ¿no? Perdón, aquí mira, me lo estoy comiendo el negativo, ¿no? Y es el 3x cuadrado seno de y. Sí, son iguales, ¿no? Las dos derivadas parciales cruzadas son iguales. Esto le hemos dicho que es P y esto Q. Voy a hacer la prueba, ¿ya? Ya suponemos que ya ustedes han derivado, ya es exacta. Entonces, ahora escogemos para integrar. ¿Cuál integramos? ¿La función P o la función Q? ¿Cuál nos conviene en un La examen? Q. Ya, la Q. Perfecto, la Q. En un examen escogen ustedes cuál les parece más fácil, no sea tan moroso, eso integran, ¿ya? En este caso decimos que es la Q, ¿no? Ya. Perdón, ahí tengo que yo anotar la función que estamos buscando. Igual, integral menos x al cubo, seno de y, diferencial de y, ¿no? Integramos. Menos x al cubo es pues, constante, ¿no? La integral de seno es menos coseno, ¿no? Sí o sí. Entonces esto va a ser positivo. Ya, y si ya lo he borrado, menos por menos va a ser más, ¿no? Ya lo borré, positivo lo veo. Entonces, la función que lo vamos a sumar tiene que depender de y, ¿no? En este caso voy a escribir de color rojo. Digo de x, no, perdón, de x. Una función que va a depender de x, ¿no? Listo. Entonces, en esta función tenemos que buscar solamente, ahora es buscar lo que es la función f. Para eso nosotros conocemos una condición. Y la condición es esta, ¿no? Si derivamos parcialmente la función phi, pero en este caso respecto a lo cruzado, respecto de x, y esto tenemos que igualarlo a la función p y ya está, ¿no? En eso reemplazamos, encontramos, ¿no? Listo, ahí está, ¿ya? En esto todo continuamos. Pueden encontrar más que yo la función f, no hay problema, ¿ya? Después, igual tenga una constante, es la solución. Ya, a ver, entonces, derivando. Derivada parcial de phi respecto de x igual. Va a ser 3
x cuadrado coseno de y. Y esto va a ser la derivada de f. Y esto tenemos que igualarlo a función p. Aquí nos dice a p. Entonces eso es 4x a la cuarta más 3x cuadrado coseno de y. Perdón, casi, ahí está, alcanzó el espacio. Entonces esta parte son igualitos y esto no está al otro lado, eso es 0. Entonces solamente tenemos la función f derivada es igual 4x a la cuarta, ¿no? Listo. ¿Y cuál sería su integral, estimados? Antes de ser derivado. 4/5 de x a la 5. Listo, eso es. Entonces eso no necesitan integrar, ¿no? Algunos, por ejemplo, obviamente cuando estamos aprendiendo esto van a decir, integrando van a encontrar, ¿no? Van a decir, ¿no? F de x es integrando 4x a la cuarta, diferencial de x, van a integrar, pero ahí van a llegar al mismo, ¿no? ¿Por qué no lo pueden hacer mentalmente? Mejor, ¿no? ¿Ya? Mejor mentalmente. Listo. Reemplazamos entonces en esta función, ¿no? Aquí. Reemplazan y después igualamos a constante, ya está. Reemplazando entonces la función phi igual a x al cubo coseno de y más 4 quintos x a la quinta, ¿no? Nada más. Y después igualamos con una constante, eso es la respuesta. X al cubo coseno de y más 4 quintos de x a la quinta igual a una constante. Si gustan, multipliquen por 5 para que no haya fracciones. No, eso así tendríamos 5x al cubo coseno de y más 4x a la quinta igual a una constante, ¿no? Eso sería la respuesta. ¿Preguntas, estimados? Auxi, si decidimos empezado a hallar el factor integrante con respecto a x, si buscamos respecto a y, tiene que estar las derivadas parciales sobre m. A ver, no te entendí la pregunta. A ver, nuevamente. Para hallar el factor integrante, las fracciones parciales, las derivadas parciales estaban sobre n. Si queremos hallar con respecto de y va a estar sobre m. Sí, claro, ahí está en el caso 2, no está en su librito, es el caso 2. ¿Ven? No sé si lo tiene la formulita. No, es que no lo tengo el libro, por eso estaba preguntando a Auxi. Bueno, yo por eso, el libro está muy interesante, ¿no? Sin darle tanto mérito quizá, pero sí, me gustó bastante el libro. Y justamente yo cuando era estudiante buscaba también esos 4 casos, porque ningún libro casi menciona los 4 casos. Solamente dice esto, y después por otros métodos más nos pone el libro, ¿no? Entonces el ingeniero puso los 4 casos, ¿no? Caso 1, caso 2. Obviamente vamos a ir haciendo con todos los casos, ¿ya? Yo creo que sus ejercicios están para los 4 casos. A ver, el segundo caso, estimado, por ejemplo, a ver, lo voy a borrar esto, como ya lo copiaron. El segundo caso tendría que estar así, ¿no? Una función que solamente va a depender de y. Entonces, en este caso, según el ingeniero, tendría que estar así. Tendría que estar así. Si esto lo ponemos m, entonces va a ser, ¿no? Derivada parcial de n respecto de x menos la derivada parcial de m respecto a y esto tiene que ser sobre m, ¿no? Tendría que estar así. Tendría que estar así. Pero sin importar quién sea n o m, ¿no? Lo que sí importa esto, ¿no? Tiene que estar al final, ¿ya? Creo que maneja también MN, entonces está bien para el ingeniero, ¿no? O para nosotros en este caso. ¿Ya? Listo, sigamos. A ver, yo creo que sí, el 3, ¿no? A ver, veremos el 3. Posiblemente esté justamente lo que preguntaba el estimado. ¿Ya? A ver, veamos el 3. Después escogemos. A ver, el 3. Ya, dice así, ¿no? Ahí está más interesante.
con fraccioncito más, ¿no? 1 más e elevado a y sobre x diferencial de x menos, paréntesis, x más 3e elevado por diferencial de y igual a 0. Yo les pregunto una cosita bien sencillito. Esta ecuación diferencial, para ver si es exacta o no, ¿está en su forma estándar? No, No, No está. ¿Y por qué no está? Por este. el signo. Excelente. Y si se van a dar cuenta en un examen, les va a ir excelente, ¿ya? Algunos le tiran así, ¿no? Le ponen N, le ponen M, pero no se han percatado de este tipazo, ¿ya? No se han percatado de este tipazo, entonces ya se han tirado de entrada, ¿no? Van a querer buscar el factor integral, no lo van a poder encontrar, no lo van a poder encontrar, no se puede. Entonces, vamos a primero escribirlo en su forma estándar, ¿no? En su forma estándar. Ahí está. Entonces, vamos a volver a escribirlo. Ahí está. Se han dado cuenta el ciclo, ¿no? El ciclo. Más. Entonces, eso introducimos, ¿no? Entonces, esto va a volver menos. Esto también menos. Ahora sí es escrito en su forma estándar, ¿no? Porque como requiere que esto sea positivo, ya es positivo. Listo, ya está, ¿no? Entonces, podemos trabajar. Entonces, derivamos. Ya no lo voy a colocar. Obviamente, esto es para nosotros M, ¿no? ¿Ya? M. Bueno, colocaremos, ¿no? Y esto es N, ¿no? Ya. Entonces, derivamos rapidito. Parcialmente, derivada parcial de M respecto a Y. Cruzado, ¿no? Entonces, en este caso, esto es 0. Entonces, solamente va a ser E elevado a Y sobre X, ¿no? La otra, derivada parcial de N respecto a X. Igual. Solamente esto no hay, aquí solamente va a ser menos 1, ¿no? Ya. A ver, vamos a buscar, a ver, primer caso siempre, ¿no? Primer caso. Si no da primer caso, segundo. Si no da segundo, tercero. Si no da tercero, cuarto tiene que ser, ¿no? Entonces, en ese orden tenemos que ir. A ver, entonces, vamos a buscar. ¿Ya? Vamos a buscar. Algunos ya se van a dar cuenta, mentalmente lo pueden restar y si quiere simplificar, si no funciona, pues no funciona, ¿no? Entonces, aquí tenemos derivada parcial de M respecto a Y, derivada parcial de N respecto de X. Y esto va a ser sobre N, ¿no? Aquí reemplazamos. Bueno, a ver, ¿qué tendríamos? Esto menos esto, ¿no? Entonces, solamente tal como esto se mantiene, ¿no? E elevado a Y sobre X menos por menos va a ser más, ¿no? Sobre N. Y esto es X. Ah, perdón, no, estoy mal. Esto es menos, perdón, menos X menos 3 E elevado a Y. Haciendo operaciones en el numerador y denominador, ¿creen que se puede simplificar esto? ¿Creen que se puede llegar a una función de X? no. No funciona. No va a funcionar, listo. No funciona. No funciona, ¿no? Entonces, esto no. Pasamos al siguiente caso. Ya, entonces, a ver, pasen al siguiente caso. A ver, vamos a anotar aquí la chanchulla. El siguiente caso tendría que ser esto, ¿no? Ahí está en su librito, revísenlo. No importa, mira, él lo estaba colocando no importa ya el nombre. No importa. Pueden colocarle U, pueden colocarle I, no sé cuál que le... La siguiente chanchulla me imagino que está así, ¿no? Derivada parcial de N respecto de X menos la derivada parcial de M respecto a Y sobre M, ¿no? Ese es el orden que tenemos que respetar. A ver, entonces, aquí voy a empezar aquí al ladito. Ya ustedes lo pueden hacer abajo porque estos son chanchullas. Ah, perdón, esto es, aquí me equivoco, ¿no? Esto es respecto a Y. ¿No? Eso es respecto a Y. Ya, reemplacemos. Ya.
A ver. Entonces, al revés tienen que restar, ¿no? Esto menos esto, va a ser con signo negativo, ¿no? Entonces va a ser menos 1 menos e elevado a y sobre x. Y esto va a ser sobre m, ¿no? Aquí está m. Esto es de color amarillo. 1 más e elevado a y sobre x. ¿Se podrá simplificar si hacemos alguna modificación? Sí o sí. Sí, se puede. Sí, se puede. Entonces, factorizamos un menos arriba, ¿no? Menos 1 si gustan. Entonces va a ser igualito, ¿no? 1 más e elevado a y sobre x y denominador vamos a tener 1 más e elevado a y sobre x. ¿Lo ve? Entonces simplificamos. ¿Ya? Chao, chao. Y entonces depende de y. Y eso es menos 1. Ya está, ¿no? Listo. Ahora reemplazamos en nuestra fórmula. Ya en este caso, como ya hemos utilizado y, le vamos a utilizar u. ¿Ya? Perdón, que depende de y en este caso, ¿no? De y. La fórmula es e integral, ese es menos 1, diferencial de y, ¿no? Y esto va a ser e elevado a menos y. Eso es nuestro factor integrante, ¿no? Esto es, ¿no? Listo. Ahora multiplicamos por este factor integrante. O lo pueden escribirlo también así, no hay problema, porque algunos deben estar diciendo, ¿por qué no lo pueden escribir así? ¿No? Así, mira, fíjense, esto es lo mismo. Es lo mismo, cualquiera es el mismo, ¿no? Entonces pueden utilizar el primero o el segundo y multiplicamos entonces ahora por el factor integrante, ¿ya? Por lo menos vamos a dar una introducción a lo que es ecuaciones diferenciales lineales de primer orden, ¿no? Y mañana vamos a hacer Bernoulli y aplicaciones. Y, no, miércoles más tenemos, ¿no? Hoy día es lunes. Allá, planificamos la salida. Ya, multiplicaremos entonces, estimados, a toda esta ecuación diferencial que no era exacta, ¿no? Que no era exacta. Multiplicamos por e elevado a menos y, o 1 sobre e elevado a y, cualquiera es el mismo. Multiplicando, vamos a tener e elevado a menos y más 1 sobre x, ¿no? Porque ahí se cancela, más, entonces ahí vamos a tener menos x e elevado a y menos 3 solamente, ¿no? Listo, igual a 0. Ahora, si gustan, mentalmente pueden derivar parcialmente cruzados. Me imagino que son iguales. A ver, deriven, por favor. Sí o sí son iguales. Son iguales, ¿no? Son iguales, porque esta parte deriva respecto a y, esto es 0, entonces menos, por decirlo de acá, ¿no? Menos e elevado a menos y. El otro tiene que ser lo mismo. Esto es 0. Estos sí, son iguales. Por tanto, esta ecuación diferencial ya es exacta, ¿no? Entonces ya sabemos resolver, ¿no? A ver, estito más la yapita. Después, los demás lo pueden ir haciendo ustedes, ¿no? Ya, les voy a dar un ejercicio más, opción para que escojan, ¿ya? A ver, terminamos esto rapidito. A ver, ¿cuál integramos? ¿La primera o la segunda? La segunda. Ya, la segunda, esto, ¿no? Esto ya. Entonces, vamos a tener integral menos x. Por ejemplo, los que no creen, hagan con esto, ya, hagan con esto. Y vamos a llegar al mismo, ya, porque tal vez uno de ellos es un poquito más largo, el otro más cortito, ya. Hagan con esto, a ver los que quieren, ya, con esto, y yo estoy diciendo con la segunda, se llega a la misma respuesta, ya. Esto es la ventaja. De y, ya, integramos. Respecto a y. Entonces, ahí te voy a tener x a la y menos 3y, y la función va a depender de x, y pues no, vamos a marcarlo nomás, tenemos que reemplazar.
Ahora, la condición es, voy a derivar parcialmente phi respecto a la otra variable, o sea, x, y eso debemos igualar a la primera, ¿no? Se voy a igualar a esto. Como no le he puesto nombres, a esto. Listo. Por ejemplo, algunos directamente comienzan de aquí, ¿no? Igual lo pueden hacer con eso, porque creo que el ingeniero a partir de ese, y bueno, es lo mismo al final, ¿no? ¿Ya? Entonces, a ver, derivamos parcialmente phi. Phi derivamos parcialmente respecto de x. Eso vamos a tener ¿qué? Vamos a tener menos e elevado a y solamente, ¿no? Y luego, esto es derivada 0 más f de x. Igual. E menos y más 1 sobre x, ¿no? Creo que no sé, ¿qué nos falló aquí? Sí se olvidó el menos del exponente. ¿Dónde? En la función de Q. ¿Dónde? En la ¿Dónde? segunda, acá arriba, en el ¿Qué? amarillo. A ver, ¿qué era? Menos x e a la menos y. Esto es menos, ya, gracias. Entonces, aquí, ya, aquí cambiaremos, ¿no? Va a cambiar. Entonces, un ratito. Ya, gracias, no me he olvidado anotarlo, ¿no? Sí, tienes razón. Esto borraremos. Porque ya ocurrió algo raro, ¿no? Nos hemos dado cuenta. Ya. A ver, entonces aquí es negativo. Aquí va a ser negativo. Sí, aquí me faltan el negativo, ¿no? Ya. Entonces la función phi va a ser, pues, más va a ser, ¿no? X elevado a menos y va a ser, ¿no? Ya, menos 3y. Y la función f de... Ahora sí. Ya, gracias por la corrección. Y si derivamos esta función parcialmente phi respecto de x, y esto tenemos que igualar a e elevado a menos y más 1 sobre x, ¿no? Listo. Derivamos entonces. Derivando, vamos a tener solamente respecto de x va a ser e elevado a menos y. Esto es 0 más la derivada de la función f igual, aquí tengo que igualar, ¿no? E elevado a menos y más 1 sobre x. Listo. Ahora sí se cancela, ¿no? Ya no ocurre como estaba ocurriendo hace rato. Ya, la derivada de la función f de x es igual a 1 sobre x. Pero antes de derivarse, ¿cuál sería la función f? Logaritmo natural de x. Excelente. Correcto, eso es, ¿no? Bien, entonces van a tener buena nota. Sí, directo, ¿ya? Reemplazamos en la función phi y igualamos a una constante. Igual, x e elevado a menos y, menos 3y, más logaritmo natural de x, e igualamos a una constante. Anotaremos con rojito. Esa sería la respuesta estimada. ¿Consultas tal vez? Fíjense también las respuestas, ya al final del libro está, ¿no? Me imagino que es esto. Sí, sale igual a... Ya, listo. Bien, creo que lo pueden hacer todos los ejercicios de exactos. No creo que tendrían problemas porque todos son lo mismo. Tal vez algunos están aburriendo, ¿no? Porque va a ser lo mismo. A ver, ¿qué les parece que damos en esto? ¿O quieren escoger un hito más? No sé. También vamos a lineales. ¿Ya? Entonces, traten de hacer ustedes que falta el
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya háganlo eso. Si en caso de que por accidente tuvieran, no sé, un problema con algún ejercicio, ya mañana pues no, mañana. Ya, a ver, entonces saltemos. Por ejemplo, el ejercicio 6, si se han dado cuenta, a simple vista, se puede hacer por con factor integrante y además es homogéneo el tipazo, ¿no? El ejercicio 6. Entonces, ese ejercicio me imagino que se puede resolver por los dos métodos. Si lo hacen con homogéneas y háganlo por factor integrante, van a llegar a la misma respuesta, ¿ya? Bueno, pasemos entonces a lo que es a lineales, ¿ya? Lineales. Obviamente ahí les explica a gran detalle, ¿no? Cómo hace, ¿no? Hace paso a paso. O lo pueden hacer también con lo que es la fórmula de Leibniz, que es al final el mismo, ya el mismo es. Ya, a ver. Para ecuaciones diferenciales lineales tiene que estar de esta forma, ya por si acaso, a ver, aquí vamos a anotarlo. Ya, ecuaciones diferenciales lineales de primer orden. ¿Ya? Pues tiene que estar de esta forma. Bueno, no importa el coeficiente, ¿ya? O lo elevamos mejor a su forma estándar, tiene que estar escrito de esta forma, ¿no? ¿Ya? dy dx más una función que depende de x por y igual a q de x, ¿ya? Si está de esta forma, ¿ya? Esto es la forma estándar de una ecuación diferencial lineal. ¿Y cuál sería la solución, no? Vamos a decir que esto sea el primer caso. La solución, ¿no? Por ejemplo, todos conocemos la fórmula de Leibniz, es esto, ¿no? Que lo llama ahorita factor integrante, no sé qué le pone el ingeniero. Ya, P de X diferencial, a ver, vamos a cambiar mejor de color, ¿ya? Vamos a anotar con rojito. Ya, así es, ¿no? Integral P de X diferencial de X por Y. La misma, ¿no? La misma. Integral. A ver, no sé si estoy bien. A ver, la fórmula Leibniz. No es así, ¿no? Ah, no, así es, ¿no? Integral Q de X, ¿no? Aquí es, pues, ¿no? La misma, ¿no? P de X, diferencial de X más constante. Ahora estamos bien, ¿no? Así es, ¿no? Sí, o sí. Sí. Ya, gracias. Ya casi esto le pongo adelante. Ya, no, ahí está, después de Qs, ya. Ahora, si fuera eso, ya, este otro, puede estar escrito de esta forma, ya, dx, diferencial de ahí abajo, más, aquí tiene que ser una función p que depende de y por x igual a un q depende de y, ¿ya? ¿Se han dado cuenta aquí? Mira, aquí está así, ¿no? ¿No? Y ya cuando vamos a practicar ya nos vamos a ir dando cuenta bastante, ¿no? Entonces, en este caso la chanchula a utilizarse sería pues esto, ¿no? La integral P de Y, diferencial de Y, aquí por X ahora, ¿no? Porque es la variable dependiente. Igual, integral de ¿quién? De Q. Ahí voy a volver a copiar esta misma, como lo hemos hecho en la anterior. Integral P de X. Ay, perdón, no, P de Y. Ve, aquí ya me equivoco, ¿no? Ya te vamos a corregir ya. De Y más constante. Aquí no, mira. Esto depende de Y. Listo. Solamente son esos dos estimados, ¿no? ¿Ya? O bien va a ser esto, o bien va a ser esto. Entonces, si es esto, utilizo esta mi chanchulla esto. Si es esto, prácticamente son algo relacionado. Solamente está en la primera variable independiente es X. En la segunda es variable independiente Y. No solamente cambien eso.
Me imagino que el ingeniero les dio estas chanchullas, ¿o no? Oh, sí. Dime, El P de X siempre puede ser positivo, puede ser negativo. dime. El P de X es positivo o puede ser negativo. A ver, si la forma estándar es, a ver, si la forma estándar aquí es más, ¿no ve? Y si hay negativo, ¿a quién tiene que pertenecer ese negativo? PX. Exacto, a PX, como en las exactas, ¿no ve? Por ejemplo, no sé si podríamos escribir la derivada de Y respecto de X, puede ser menos, no sé qué sé yo, 1 sobre X, puede ser, ¿no? Perdón, por Y aquí, igual a, no sé, igual a 2, puede ser, no sé, 4, no sé qué sé yo, 4X suponemos. Entonces, se supone que esto es, no sé si lo pueden volver a escribirlo o antes de conocerlo, quién es P, quién es Q, ¿no? Alguien va a decir, va a ser más. Si en su forma estándar dice más, entonces ese menos tiene que pertenecer a la función P, ¿no? O pueden escribirlo antes así. ¿No estamos de acuerdo ahora, estimado? No sé si lo que preguntó. Sí, ¿No? Entonces, eso tiene que pertenecer a P y esto sería Q, ¿no? O directamente, no vas a escribir eso, ¿no? Tú directamente dices, pero si en el forma estándar dice positivo, entonces esto directamente va a ser P, ¿no ve? Menos 1 sobre X. Y el Q directamente, ¿no? ¿Para qué vamos a estar perdiendo tiempo, no? Volver a escribir. Lo pueden hacerlo nomás, ¿no? Estamos de acuerdo, ¿no? Ya, sigamos entonces, ¿ya? Entonces, por algo se anota su estándar, ¿no? No creo que anotamos por joder, ¿no? Entonces, si fuera por joder, ya pues le pueden tomar más, menos, ya a su gusto. No, no, no es pues. Por algo en los libros te lo colocan forma estándar. E incluso los que son alumnos del ingeniero Müller o licenciado Müller, siempre habla de forma estándar, forma estándar, forma estándar y están traumados, ¿no? ¿Ya? Listo. Veamos el primer ejercicio. ¿Dónde estamos? A ver en qué página estamos. Bueno, los ejercicios propuestos en 2.5 que está en la página 73. Veamos uno de ellos. A ver, el más facilito para comenzar, ¿no? Más sencillito. La 1. dy dx más, voy a escribir así yo, 1 sobre x por y igual a 1. A ver, ¿está en su forma estándar de una lineal? Sí, sí. Sí, está en su forma estándar. Entonces, díganme cuánto vale la función p. 1 sobre 1 X. sobre X. La función q, 1. 1. Correcto. Ahora, esta ecuación diferencial, esta ecuación, si en el examen les da, ¿por qué método podían resolver? ¿Será separable? Creo, ¿no? No sé, ya. No lo veremos eso, pero ya, nos olvidemos. A ver, entonces ahora reemplazamos en nuestra fórmula, y en la fórmula reemplacemos como que es el primer caso, entonces en este caso voy a decir exponencial integral 1 sobre x, diferencial de x igual integral q, q vale 1, exponencial, ¿no? Integral 1 sobre x, diferencial de x, más constante. Ah, perdón, aquí me falta una diferencial de x y aquí la constante, ¿sí, no? ¿Ya? Integro logaritmo natural de x. 1 no pasa nada. Logaritmo natural de x, diferencial de x, más constante. Aplico, perdón, aquí me falta el tipazo, ¿no? Me falta la y. Mira, me estoy olvidando, ¿ya? Y me falta ahí, ¿no? Y. Entonces, esto solamente va a ser x y, ¿no? Aquí también x nomás, ¿no? Integral de x, diferencial de x y la constante. Ya a este lado integramos. Ya, aquí copiar, pegar nomás x, y. Ya, x, y, copiar, pegar.
Integramos. Va a ser x cuadrado sobre 2 más la constante. Despejo y. Voy a tener x sobre 2 más c sobre x, ¿no? Listo. Eso sería la respuesta. ¿Preguntas tal vez, estimados? Nada, ¿no? Ya. A ver, sigamos. Estamos aquí. Sencillito, por si acaso, ¿ya? A ver. Veamos la 2 más, ¿ya? La 2. Creo que está un poquito medio trucho sus polinomios, ¿no? Ya, la 2. X diferencial de Y, diferencial de X más que una fracción, numerador, 2X más 1, X más 1. Y igual X menos 1. A ver, la pregunta es, ¿está en su forma estándar? No. No. No, exacto. No, está jodiendo este tipazo, ¿no? Esto le esté jodiendo, ¿no? Entonces, no está en su forma estándar. Tengo que hacer desaparecer lo que está marcado. No tengo que ser algún artificio, truco, qué sé yo, ¿no? Entonces, este tipazo nos está perjudicando para que esté en su forma estándar. No está en su forma estándar. Entonces, ¿qué puede hacer en su forma estándar, estimados? Divido la ecuación sobre X. Excelente. Entonces, vamos a tener en su forma estándar. Derivada de Y respecto de X. Entonces aquí voy a tener más, como que estamos dividiendo y a la vez voy a multiplicar, ¿no? Entonces aquí voy a tener 2X más 1, voy a tener X cuadrado más X por Y igual X menos 1 sobre X. Ahora es forma estándar, ¿no? Está en su forma estándar, ¿ya? Está en su forma estándar. Ahora sí podríamos resolver, ¿no? ¿Ya? Además, nosotros vamos a ir directo, ¿no? Algunos lo hacen por separado, muchos de los ingenieros, ¿no? Y al final se llega a lo mismo. Ya. Ya tenemos entonces definido P. Es 2X más 1 sobre X cuadrado más X y Q de X. X menos 1 sobre X, ¿no? Listo. Reemplazamos en nuestra chanchula. Es el primer caso. Por si acaso, esto que estoy anotando, lo que es donde dice P de X, ¿no? Aparte lo calculan, ¿no? No sé si el ingeniero también calcula aparte. No hay problema, lo pueden hacer juntos o apartito, ya no hay problema. Normalmente algunos calculan apartito, ¿no? Todo en uno vamos a calcular. Entonces, integral la P, ¿no? La P aquí está, ¿no? 2X menos 1, más 1 sobre X cuadrado más X diferencial de X por Y. Igual, aquí es Q de X menos 1 sobre X. Y bueno, voy a volver a copiar aquí, ¿no? Que es lo mismo. Integral de 2X más 1 sobre X cuadrado más X diferencial de X y la constante, ¿no? Bueno, como han estado practicando bastante integrales, estas integrales, o primero vamos a calcular la misma integral, ¿no? Porque esto es la misma y esto es la misma, ¿no? A ver, mentalmente suponemos. Primero voy a corregir mi línea, está chueco. Ya, más o menos. ¿Cómo sería la integral? ¿A qué es igual esta integral? Logaritmo natural de x al cuadrado más. Exacto, se hace por sustitución, ¿no? Ya, pero directamente nosotros, ¿no? Entonces, gracias a este truco,
es e elevado al logaritmo natural de x cuadrado más x, ¿correcto? Y igual, es la misma. Voy a escribir chiquitito, x menos 1 sobre x, la misma, ¿no? Ahí vamos a tener e logaritmo natural de x cuadrado más x, diferencial de x y la constante. Ahí casi no me alcanzó. A ver. Ya, diferencial de x y la constante. Listo. Por propiedades, nos vamos a tener solamente x cuadrado más x por y igual. A ver, aquí integral x menos 1 sobre x por x cuadrado más x, diferencial de x, la constante. Obviamente en esta parte si factorizan x, con este x se llegaría a cancelar, ¿no? Se va a cancelar, ¿ya? Se va a cancelar haciendo operaciones algebraicas. X cuadrado más x por y. Entonces, se va a cancelar un x factorizando. Y va a quedar x menos 1 por x más 1. Eso va a ser diferencia de cuadrados, ¿no? Entonces, eso vamos a tener que x cuadrado menos 1, ¿no? ¿Estamos bien? Sí, algo sí. Creo que sí. Ya, listo. Integrando. X al cubo sobre 3 menos x y más constante. No, yo creo que lo podemos dejarlo ahí o simplifican también, no hay problema, ¿no? Eso ya sería parte de ustedes. ¿Preguntas? Nada, ¿no? Facilito ya. Y por si acaso, las de Bernoulli están relacionados a lineales, por si acaso, ¿no? Relacionados a lineales. ¿Algún truco vamos a hacer? Lineal vamos a hacer, ¿no? ¿Ya? A ver, sigamos. A ver, escojan un ejercicio. Ahora sí, escojan uno. A ver, ¿cuántos ejercicios puso? A ver, vamos a chequear. Son 10, ¿no? No sé si pueden escoger uno, estimados. La 5, sí. Ya, la 5. Varios se fueron, ¿no? 100 tope estaba, ahora somos 89. Ya, no importa, ¿no? Que vayan a roncar. Ya, la 5. Y creerían que los que presuntamente saber no asisten, ¿no? O los que no saben. Por ejemplo, aquí los corchos están. Eso siempre se ha visto. A ver, tenemos y, diferencial de y, más, entre paréntesis, x y más 2x menos y elevado a y, diferencial de x igual a 0. Tenemos dos caminos, ¿no? O tenemos dos formas, ¿no? El primer caso, el segundo caso. A ver, vamos a tratar de llevar al primer caso. En el primer caso tenemos que encontrar este cociente, ¿no? Este cociente, ¿no? ¿Ya? Mientras en el segundo caso se encuentra este cociente. A ver, vamos a tratar de llevar al primer caso, ¿ya? Al primer caso, a esto. Si no, trabajamos con este otro, ¿no? ¿Ya? A ver, veamos para el primer caso. Entonces voy a tener esto, ¿no? Primero vamos a hacer paso a paso. Entonces aquí voy a tener y, diferencial de y, diferencial de x, ¿no? Voy a tener más x y, no necesario el paréntesis, 2x menos y elevado a y, ¿no? Igual a 0. Y no está en su forma estándar, ¿no? Este tipo se está jodiendo la vida. Entonces, voy a dividir entre eso, ¿no? A ver, no sé si copié bien.
Sí, es Y, ya. Entonces vamos a dividirlo. Vamos a tener entonces derivada de Y. Dime. El ejercicio, la primera derivada es de X y la segunda es de Y. Al revés. Sí, Ah, no, sí, 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 tienes razón, tienes razón. Ah, no sé si estoy. Ya, sí, 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 sí. Esto es de X, sí, gracias. Y esto es de Y. Ya. A ver, entonces primero estaríamos llevando a la segunda, ¿no? Ya, no importa, ahí sí te vamos a corregirlo. Ya, esto sería entonces de X y esto de Y, ¿no? Ya. No está en su forma estándar, ¿no? Esto no está en su forma estándar. Tendría que dividir a toda la ecuación diferencial entre 1 sobre Y, ¿no? O multiplicarlo, que es lo mismo. A ver, hagamos esta operación entonces. Dx, dy. Aquí se va a cancelar. Va a quedar solamente x más, ahí vamos a tener 2 sobre y por x, ¿no? Y esto va a ser menos, y se cancela, e elevado a y igual a 0. Tratamos de acercarnos a lo que se escribe, ¿no? Entonces vamos a tener de x, de y, esto no depende de ninguna variable, entonces lo llevo al otro lado, más 2 sobre y por x, como tiene que cumplir, y este es 2 lo llevamos al otro lado, ¿no? A ver, ¿o no? ¿No estamos bien? Ah, no, 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 aquí estoy mal, aquí estoy mal, aquí estoy mal, ¿no? Aquí, mira, me estoy olvidando del otro. Aquí sería como, más 1 más 2 sobre y, así sería, ¿no? Mira, me estoy olvidando del otro x, este sería al frente, ¿no? Ahora sí, ¿no? A ver, díganme, esta ecuación que acabamos de escribirlo, ¿es lineal o no? Es lineal. Sí, Oxy. Y es Lineal. del caso 2, ¿no? Caso 2, ¿no ven? Del segundo caso. ¿Está bien? Listo. Es del segundo caso. ¿Ya? No siempre del primer caso, en este caso del segundo caso, ¿no? Entonces vamos a escribir la función p de y. Esto había sido 1 más 2 sobre y, ¿no? Y la función q depende de y en este caso, ambas funciones elevado a y. Listo. Ahora, obviamente, ya pues no van a empezar a jugar ustedes, ¿no? Ya, es solamente hasta ahí, ¿no? Reemplazamos en nuestra fórmula de Leibniz. Reemplazando en la chanchula de Leibniz. Entonces, en este caso va a ser E elevado, la P, ¿no? Integral 1 más 2 sobre Y, perdón, 2 sobre Y, perdón, 2 y estoy colocando. Derivada de Y. Y esto por X, no se olviden, ¿ya? Integral Q, E elevado a Y. El mismo, ¿no? Integral, paréntesis, 1 sobre 2y, diferencial de y, aquí diferencial de y la constante. ¿Ya? Listo. Integramos. A ver, todos integramos, estimados. ¿Cuál sería la integral de este tipazo? Y más 2 logaritmo natural de Y. y propiedad sería el logaritmo natural de y al cuadrado, ¿no? ¿Estamos bien? Sí, Auxi. Ya. E elevado a y, aquí lo mismo, voy a copiar, pegar. Y más logaritmo natural de y cuadrado, de y la constante. Ahora, esta parte haciendo propiedades, ¿a qué se llegaría? Ya escribiremos entonces, ¿ya? Esto va a ser así, ¿no? Por e elevado a logaritmo natural de y cuadrado. Entonces, simplemente había sido ¿qué? E elevado a y por y cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué dicen? sí, Oxy, está bien. ¿Eh? Porque de suma, cuando hay suma en el exponente, se vuelve positivo, porque en una multiplicación a bases iguales, exponentes suman, ¿no? Entonces tiendo los recíprocos, ¿no? Y aquí exponencia y logaritmo solamente se coloca esto, ¿no? Entonces eso es, ya. Anotemos entonces.
Entonces esta parte solamente es así. Perdón, aquí mira, otra vez me he olvidado el X, ¿no? Ya me he olvidado el X. Aquí me falta X. Ahí está. ¿Ya? Entonces vamos a tener, a ver, E elevado a Y cuadrado por X, me falta aquí la igualdad, ¿ya? Igual, integral, E elevado a Y, aquí otra vez E elevado a Y cuadrado, ¿no? Y cuadrado, de Y y la constante. Ya. Ahora aquí vamos a volver a copiar, pegar. E elevado a Y cuadrado, X, igual, integral. E elevado a 2Y. Oh, podríamos escribirlo al revés. Primero Y cuadrado, E elevado a Y. Diferencial de Y más constante. Ahora, la pregunta es, ¿cuál sería el método adecuado para Oxi, ¿no resolver esta sería integral? la 2Y? Ah, sí, tienes razón. El Y me he olvidado, ¿no? Sí, 2Y. Claro, aquí me faltó el 2 como has escrito. El Y me faltó. Ay, el otro estoy borrando. Ya, no importa. Ya, Y cuadrado, ¿no? Y cuadrado, E elevado a 2Y, claro. Pucha, ahora sí se arruinó mi pizarra. Ahora estamos jodidos. Bueno, la integral que tienen que calcular es Y cuadrado E elevado a 2Y, ¿no? ¿Cuál sería el método, estimados, para calcular esa integral? Por partes. Por partes. Después despejan X y eso sería todo, ¿no? No sé si tienen alguna consulta, estimados, tal vez, hasta aquí. ¿Alguna consulta, pregunta, curiosidad, tal vez? Nada, ¿no? Bueno, pero ya. Ya, entonces, de esas dos formas se trabaja y todo se llega a esas dos formas, estos ejercicios. Ahora, la relación de Bernoulli va a ser alineal también, ¿no? Se va a volver lineal algún momento el Bernoulli. Y el truco que está haciendo al final le vuelve lineal. Como ya han hecho con el ingeniero, se vuelve lineal toda ecuación de Bernoulli. Ya, entonces mañana vamos a hacer de Bernoulli. Y si tuvieran alguna duda de ecuaciones diferenciales exactas, la parte lineal, ¿ya? Pueden estar comenzando también las de Bernoulli, que está en que es el 2.6, ¿no? ¿Ya? Mañana me imagino que vamos a hacer, terminar los dos de Bernoulli y hacer un poco de aplicaciones, ¿no? La parte, a ver, ¿dónde están las aplicaciones? Ah, bueno, también les he dado hartos ejercicios para que practiquen. Ahí dice donde está miscelánea, ¿no?